Francisco de Lucas de Egea, mediador, abogado y director del Departamento de Relaciones Institucionales de ASEMED. Nos va a hablar hoy sobre la imparcialidad del mediador y te paso la palabra, compañero. Fenomenal. Muchas gracias, Carolina. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por estar presentes en esta webinar y también para los que luego la puedan ver en diferido. En primer lugar, si me permitís, os tuteo porque imagino que todos pues, somos compañeros, mediadores, abogados, profesionales, etcétera, ¿no? Y lo segundo, pediros de antemano disculpas porque ando, pues como yo creo que como media España, con un gripazo de estos fenomenales. Entonces, si en algún momento se me da la voz o alguna cosa, disculparme, ¿vale? O me podéis interrumpir si no se oye bien o cualquier cosa. Bueno, pues lo dicho, como dice Carolina, vamos a ver hoy dentro de la escuela de Medata, vamos a ver un aspecto importante de la mediación, que es la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad en este asunto. Un aspecto puede ser, bueno, pues un aspecto obvio, un aspecto simple, pero es uno de los pilares fundamentales de la mediación. Y sin la imparcialidad, pues quedaría perdida toda objetividad, toda eficacia y todo propósito, ¿no? Como digo, es uno de los principios rectores fundamentales de la mediación. Bueno, ya imagino la mayoría sabéis, bueno, está recogido, está consolidado en los artículos 7 y 13 de la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles y también en la famosa Ley Orgánica 1/2025 de medidas de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró en vigor el pasado 3 de abril, como sabéis. En la disposición final vigésima, pues modifica parte del artículo 17 de la ley de mediación, de la ley de 2012. La esencia de esta ley, a mí siempre me gusta recalcar, se ve muy fácil en el preámbulo, en la exposición de motivos. Hay una frase que incluso puede parecer algo cursi, pero seguro que más de uno habéis dado con ella, y es que dice que antes de entrar al templo de la justicia se ha de pasar por el templo de la concordia. Y esto es así, es muy real, ¿no? Este es el espíritu de la ley, este es el espíritu de la mediación y del resto de los MAC, de su implantación, pues para intentar desatascar bueno, pues el colapso que hay en la justicia y sobre todo para que muchos de esos problemas que tenemos en jurisdicciones civiles o mercantiles, pues puedan resolverse por otros aspectos, por otros cauces mucho más rápidos y beneficiosos, ¿no? Como ahora veremos y que como por supuesto puede ser la mediación. Estoy compartiendo, supongo que se ve bien, un PowerPoint que es simplemente para bueno, ver un poco el Sí, se hilo ve del, correctamente. el hilo de la exposición y para que lo tengáis más fácil y para que sea un poquito la guía de la misma, ¿vale? Entonces, bueno, la introducción ya la hemos visto, la definición y alcance. Bueno, podemos decir que la imparcialidad, pues bueno, implica que el mediador en definitiva debe ser ajeno a los intereses particulares de las partes y que no puede actuar en beneficio de ninguna de ellas, ¿no? Tampoco perjudicarles, lógicamente, ¿no? Así a grandes rasgos se manifiesta en diferentes aspectos. Uno es la igualdad de oportunidades. Nosotros como mediadores pues debemos asegurar que ambas partes pues tienen el mismo espacio, que tienen el mismo tiempo para expresar sus puntos de vista, que tienen igualdad en definitiva. Esto lo que pasa es que tampoco hay que cogerlo al pie de la letra en el sentido de ir con un cronómetro e ir midiendo, oye, que ahora uno habla 2 minutos y medio, ahora el otro también y demás. No por la simple razón de que, bueno, no todas las personas son iguales. Hay personas que tienen más rapidez o más claridad al hablar que otros. Hay otras personas pueden tener circunstancias, por ejemplo, como estamos muchos ahora acatarrados y les cuesta más hablar. En definitiva, lo que tiene que ser importante es que ambas partes sientan que se les ofrecen las mismas condiciones, ¿no? Para exponer sus argumentos y que no exactamente pues tiene que ser el mismo tiempo clavado de reloj, ¿no? Eh, yo aquí recuerdo que, bueno, tenía un profesor en la universidad que decía que la justicia no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo suyo, ¿no? O sea, que lo importante es que aquí la gente sienta que no hay discriminación con uno respecto al otro y que todos tienen las mismas oportunidades. Otro aspecto importante es la ausencia de sesgos. Tenemos que evitar que las opiniones personales nuestras como mediadores, nuestros valores y nuestros prejuicios que podemos tener,
pues influyan en la en la conducción de este proceso, ¿no? Lógicamente. Y otro aspecto, la equidistancia. O sea, como profesionales debemos mantener una posición de cercanía y de escucha activa simétrica con ambas partes, por supuesto. Tenemos que observar pues, que las desigualdades que pueden aparecer en una relación asimétrica e intentar equilibrar ambas, ¿no? Pues estas desigualdades pueden ser culturales, profesionales, incluso físicas. Por ejemplo, pues, yo qué sé, pues la edad, ¿no? Pues a lo mejor una de las partes es una persona pues bastante mayor y la otra es una persona joven. Pues hay que intentar equilibrar esas diferencias, ¿no? Que pueden haber por motivos de la edad, ¿no? Este principio de imparcialidad lo que garantiza es que nosotros como mediadores vamos a actuar sin favoritismos, sin prejuicios, e intentando siempre asegurar el equilibrio real entre las partes. Nosotros no vamos a tomar partido por ninguna de ellas y vamos a intentar mantener una distancia emocional para evitar alianzas o coaliciones que puedan desequilibrar la igualdad de las partes en este proceso, ¿no? Los mediadores profesionales pues, nos dedicamos a la resolución de conflictos, lógicamente, y tenemos la obligación de comprobar de manera reiterada nuestra imparcialidad y nuestra neutralidad. Ahora hablaremos de la neutralidad también. Y no solo antes de aceptar intervenir en un proceso, sino también durante todo el mismo, ¿no? Todo el desarrollo del mismo, porque en cualquier momento puede surgir alguna cuestión que modifique las circunstancias iniciales y nos veamos obligados a comunicarlo a las partes, ¿no? Incluso a declararnos o estimar que igual no podemos ser aptos para seguir con la mediación, ¿no? Debido a uno de los motivos que también veremos ahora a continuación. Eh, Así, para que tengamos un poco refrescado, pues cuáles son los motivos de incompatibilidad que nos obligan a renunciar como mediadores a la realización de los procedimientos, pues lógicamente se encuentra pues el tener un vínculo de parentesco, consanguinidad o afinidad con alguna de las partes, ¿no? O con sus asesores, o con los representantes legales, o con sus mandatarios. También compartir el despacho profesional o estar asociado con alguno de ellos, o la representación o el mandato. Esto es incompatible con el desarrollo de la mediación, salvo que las partes lo acuerden y que nos dejen intervenir. También es motivo de incompatibilidad pues, el haber intervenido profesionalmente con anterioridad en el asunto objeto de mediación o de conciliación, salvo que nos eximan de ello igualmente las partes. O también en tener un interés directo de cualquier tipo en el objeto, en el objeto de actuación en la mediación. O una manifestación manifiesta, vinculación manifiesta, perdón, perdón, que no he apagado esto. En, una vinculación manifiesta en cuanto a lo económico, profesional o laboral, ¿no? Eso también son motivos de que no podamos realizar las mediaciones. En definitiva, podemos decir que en un contexto muy simplista, pues se puede decir que una de las claves en esto de la imparcialidad consiste en algo tan sencillo como lo es en otros aspectos también de la vida como es la honestidad, ¿no? Hay que ser honestos con nosotros mismos y honestos con los demás. Y esa honestidad debe ser tanto como para formarse como mediadores, como auténticos profesionales y conseguir ser un buen mediador, una buena mediadora, como para estar informado también de todos los detalles que la mediación requiere, ¿no? Esto también es importante. Vamos a ver ahora las diferencias entre dos conceptos que pueden parecer sinónimos y que muchas veces se confunden también, ¿no? Como son la imparcialidad y la neutralidad. Pero bueno, tienen matices diferentes, ¿no? Como bien sabéis. La imparcialidad, como decimos, se refiere pues, a la actitud que tiene el mediador hacia las partes. Significa no tomar partido, ¿no? Ni no favorecer ni perjudicar a ninguna de ellas, como hemos dicho, intentar siempre dar igualdad de oportunidades a ambas para que se expresen y que puedan comentar libremente todo lo que estimen oportuno, sus argumentos y sus inquietudes. Sin embargo, la neutralidad se refiere a la postura del mediador respecto al resultado. Y aquí tenemos que ser muy conscientes de que el mediador no podemos imponer soluciones, como bien sabéis, y no
podemos tener un interés personal en que el acuerdo llegue a un determinado fin o a otro, ¿no? Como bien dice el artículo 8 de la ley de mediación. Son las partes las que deben encontrar una solución a sus problemas, ¿no? A través, pues, de la comunicación y gracias a las técnicas que utilizamos nosotros como mediadores. Esto es una de las grandes virtudes de la mediación, porque cuando las partes acuerdan una solución a su disputa, pues la hacen suya, ¿no? Y por tanto procederán a su cumplimiento. De hecho, nuestra experiencia es que son escasísimos los casos en que se llega a un acuerdo y este no es cumplido. ¿Por qué? Porque, como digo, las partes hacen de su conflicto también la solución, porque lo proponen o la proponen ellos. Y entonces tienden a cumplirlo. Son muy pocos los casos, como digo, en que no sucede esto, ¿no? El, Como ejemplo, o como anécdotas, contaré que el otro día, hace unas semanas, hablando con un íntimo amigo mío que es notario, me decía sobre este tema, dice, Jolín, dice, pues yo en todos los años que llevo ejerciendo la profesión, todavía no he elevado a documento público un solo acuerdo de mediación. Digo, pues oye, yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Porque eso demuestra que al final los acuerdos que indudablemente se hacen todos los días en toda España, pues se cumplen, ¿no? Porque de lo contrario sí que tendríais que elevar muchos a escritura pública. Y parece ser que la realidad es la contraria, ¿no? O sea, que es una muy, muy buena noticia, ¿no? La imparcialidad y la neutralidad, como digo, son principios básicos del proceso de mediación para resolver los conflictos. En la mediación, como sabéis, un tercero imparcial y neutral, que es el mediador o la mediadora, es el que ayuda a las partes a conseguir poner todos los temas encima de la mesa, ¿no? Y que de ahí salga la solución a la disputa, o por lo menos intentar que salga la solución al conflicto, ¿no? Y es por tanto esa persona, nosotros como mediadores, los que debemos ser imparciales y neutrales. Esto es fundamental. Perdón. Eh, por tanto, nosotros como mediadores facilitamos la comunicación, no estamos a favor de unos ni en contra de otros. Y sobre todo desarrollamos una conducta activa, esto es muy importante también, con el fin de que las partes sean capaces de alcanzar una decisión final a su controversia, ¿no? Y, por ejemplo, al igual que en un partido de fútbol o de otro deporte, se da por descontar que un árbitro es imparcial y neutral, no deja de ser cierto que también esta persona pues es un ser humano, como somos los demás, ¿no? Y por supuesto tiene sus ideas, sus creencias, sus aficiones, sus tendencias, etcétera, y además de todo tipo, ¿no? Pueden ser pues religiosas, políticas, geográficas, deportivas, etcétera, ¿no? Y por eso se les exige una profesionalidad y una imparcialidad que esté fuera de toda duda, ¿no? No debemos llevar nuestros perjuicios, nuestras suposiciones, nuestras convicciones personales, en definitiva, nuestras filias y nuestras fobias, vaya, al campo profesional de la mediación, ¿no? Las tenemos que dejar aparcadas fuera, en la puerta cuando entramos al espacio de la mediación, ¿no? Porque si las entramos con nosotros, estas pueden beneficiar o perjudicar a una de las partes y mal estaríamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Los mediadores, en definitiva, pues en ese aspecto somos como, por ejemplo, los jueces, es decir, la imparcialidad y la neutralidad tienen que ser inherentes a su función profesional, ¿no? Por supuesto, como no puede ser de otra forma. En cuanto a la legislación aplicable, bueno, ya todos sabéis, y como he dicho, están en estas dos leyes que hemos comentado, la ley de mediación de 2012 y la ley orgánica del 2025, aparte del Real Decreto que es el de 2013 del desarrollo de la ley. En el artículo 7 de la ley de mediación dice que, bueno, pues que la igualdad de las partes y la imparcialidad de los mediadores, que el procedimiento garantiza la plena igualdad de oportunidades de las partes y que el mediador no puede favorecer ni perjudicar a cada una de ellas, que es lo que hemos comentado anteriormente. Sí me gustaría que nos parásemos un poquito en los apartados 4 y siguientes del artículo 13 de la ley de mediación, porque son, bueno, bastante, bastante interesantes, ¿no? El apartado 4 que reza que el mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurra circunstancias que afecten a su imparcialidad, pues estas causas se mencionan a su vez en el apartado 5, en el apartado siguiente,
que dice que antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o ver generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso, pues todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con alguna de las partes. Es decir, nosotros, por ejemplo, no podremos hacer mediaciones con familiares ni con empresas a las que pertenezcamos o a las que o con las que tengamos una relación directa o con ellas, ¿no? Lógicamente. También cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. Es decir, imaginar que nosotros estamos haciendo una mediación entre una comunidad de vecinos y el propietario del local que está también en esa comunidad, por un tema de lo que sea, de humedades o de efectos de lo que sea. Podemos intervenir en esa mediación si, por ejemplo, el propietario es un familiar nuestro, el propietario del local, o si nosotros somos propietarios de una vivienda en esa comunidad de vecinos, ¿no? Salvo que las partes así lo acuerden, pero en principio no podríamos. También dice este artículo que el mediador, en el apartado C, que el mediador o un miembro de su empresa o organización hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. Es decir, aquí, por ejemplo, una mediación en la que una de las partes es una empresa con la que anteriormente hayamos tenido como cliente, en nuestra calidad de abogado, pues lógicamente no podemos intervenir en esa mediación, ¿no? Sigue este artículo comentando que en tales casos el mediador solo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. Esto es importante, lo que hemos dicho. Si las partes así lo aceptan mutuamente y se hace constar en el acta correspondiente, pues podremos seguir con la mediación. El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación. Esto también se dice en este artículo. Y esto es importante porque, aunque los procesos de mediación, como saben, no son largos, hay un máximo de 3 meses en la ley, aunque se puede también prolongar si así se decide por todas las partes, muchas veces duran incluso menos. O sea, hay incluso casos que la primera sesión, tras la sesión informativa constitutiva, que la primera sesión se puede llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, pero normalmente suelen tardar poco tiempo y indudablemente siempre menos que cualquier procedimiento judicial, ¿no? Pero aunque esto es así, en las circunstancias del mediador, en algún momento de este periodo escaso de tiempo que dure una mediación, también hay alguna posibilidad de que se vean afectadas y que cambien en algún momento, ¿no? Y que nos demos cuenta que tenemos alguna relación más profesional o más personal con alguna de las partes, ¿no? Imaginaos que estamos interviniendo en una mediación y luego resulta que nos enteramos a mitad de ella que una de las partes es el padre de un, por poner un ejemplo, de un íntimo amigo de nuestro hijo, que no sabíamos, ¿no? Pues también hay que ponerlo encima de la mesa y hay que valorarlo y ver si se sigue o no. Si las partes están de acuerdo, se siguen y si no, pues habrá que salir de esa mediación y poner a otro mediador. Eh, En cuanto a las garantías en el marco legal que da la ley orgánica de 2025, eh, aquí la mediación, junto con el resto de los otros medios adecuados de solución de conflictos, de los otros más, la mediación, como digo, adquiere una gran importancia en la resolución de conflictos civiles y mercantiles, antes de que estos inicien un proceso judicial. Basta con tener la idea de que, por ejemplo, en el 2024, del 2025 todavía no hay datos, en el 2024 pues han habido cerca de 3,5 millones de demandas civiles en España, ¿no? Hay que ser consciente de que simplemente si con la mediación y con el resto de los más pues se solucionaran, que digo yo, solamente el 10 o el 20% de estos asuntos, pues fíjate el bueno, la facilidad que se da a los juzgados porque todos esos miles de procesos pues no llegan a entrar y cómo se puede ir desatascando la vía judicial, ¿no? Para garantizar la imparcialidad, esta ley lo que hace es reforzar varios aspectos, como el deber de revelación, puesto que el mediador debe informar en cualquier momento, como decíamos, de cualquier circunstancia que pueda comprometer su objetividad, ¿no? Como habíamos dicho, pues relaciones privadas con las partes u otras circunstancias, ¿no?
También la formación continua. Como sabéis, todos los mediadores y mediadoras estamos obligados a realizar una formación continua. Hay una serie de protocolos rigurosos de actuación para asegurar que nosotros como mediadores tengamos los estándares éticos de neutralidad e imparcialidad exigidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ASEMED, eh, imagino que muchos de los que estáis ahora conectados lo tenéis, pues tenemos implantado una plataforma que se llama Medata y que es, bueno, la que otorga la acreditación obligatoria que exige el Ministerio de Justicia a todo mediador en cuanto a formación continua, ¿no? Y que si alguno pues no está, pues os anima a que por lo menos le echéis un vistazo. Y la voluntariedad, por supuesto, también se ve reforzada, puesto que si una de las partes percibe que en algún momento hay falta de imparcialidad, o al menos a él se lo parece, por parte del mediador, pues tiene el derecho no solo de comunicarlo, sino de incluso abandonar el proceso en cualquier momento, ¿no? O de pedir que se cambie de mediador. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el mediador no es neutral, ¿no? Aquí hay un par de preguntas importantes. Sí, ¿qué pasa si el mediador no es neutral y no es imparcial, ¿no? Porque en algún momento puede suceder voluntario o involuntariamente, ¿no? Pues aquí a lo largo del proceso las partes que observen que el mediador no está siendo neutral, imparcial, pueden y deben, ¿no? Hacérselo saber, puesto que son principios que rigen el proceso de la mediación, ¿no? Esto, bueno, pues en principio puede parecer fácil, ¿verdad? Sobre todo por el término imparcial, que parece más sencillo, puesto que implica pues, que una de las partes sienta que el mediador da más la razón a otra, o que se postula a su favor, o que le perjudica más a ella que a la otra parte, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el término neutral es un poco más complicado, ¿no? Puede tener más enjundia, ¿no? De lo que parece. Puede ser incluso un término con controversia, porque neutral implica que pues, no impone una solución, ¿no? Pero claro, ¿eso qué significa? Que no puede aportar soluciones o que si las aporta ya no podemos considerar que es válido el mediador ni el proceso de mediación. Eh, a ver, aquí puede entenderse que el mediador es una parte implicada en el proceso, pero que se limita a escuchar, a facilitar el diálogo, a hacer preguntas con el objeto de ayudar a la comunicación, que resume y recompone lo que dicen las distintas partes para asegurar la comprensión de cada postura. Podemos decir que es neutral de verdad cuando realmente puede actuar así. Estos son casos en los que las partes pues abren sus mentes y exponen sus posibles soluciones según se les va ocurriendo, ¿no? Pero también, sin embargo, hay procesos en que las partes pues, están más cerradas o que están en una espiral de las que no son capaces de salir. Cada uno tiene su postura, no tiene empatía con el de enfrente, no la comprende o no la quiere comprender o entender, no aporta soluciones. Entonces son casos más difíciles, ¿no? En estos casos, acudir a la mediación y no permitir al mediador exponer sus alternativas podría, pues a lo mejor suponer incluso una especie hasta de fracaso, ¿no? En el proceso, si es que no se llegan a acuerdo. El mediador lo que tiene que hacer es a través de preguntas, de planteamientos de distintos escenarios, de las técnicas que utilizamos en la realización de las mediaciones, lo que tiene que hacer es intentar hacer pensar a las otras partes en diferentes posturas o posibles soluciones que no estén barajando en ese momento, que no puedan ver o que estén ofuscadas y estén empeñadas en que tienen razón con lo que traen, con la idea que traen de casa, ¿no? Y así conseguir que vayan uniendo posturas, que vayan caminando un poco al encuentro y que vean que igual no están tan enfrentados como creían antes de entrar en la mediación, sino que en algún momento pueden llegar a tener algún tipo de unión en algún aspecto que dé lugar a algún acuerdo, ¿no? El mediador, por supuesto, nosotros debemos desarrollar una conducta activa. Así también lo dice la ley, ¿no? Sin que esto signifique que impongamos una solución, ¿no? Por supuesto. De aquí nuestra neutralidad. Por eso podemos seguir considerando que existe neutralidad e imparcialidad en estos casos, ¿no?
el mediador no está dando ni quitando la razón a ninguna de las partes, a pesar de que esté, digamos, insinuando otras posibles propuestas para que las partes las analicen, siendo siempre ellas en todo momento las responsables de la decisión final al respecto, ¿no? El mediador, como digo, con el uso de diferentes técnicas que tenemos, pues lo que intentamos es hacer que las partes puedan sopesar diferentes opciones de solución, incluso llegar al mutuo entendimiento en alguna de ellas, ¿no? Por tanto, aquí la neutralidad y la imparcialidad son obligatorias y, por supuesto, son necesarias para que el proceso funcione y que sea un éxito. El conflicto, como bien sabéis, es propiedad de las partes, ¿no? Y son ellas quienes deben adoptar las opciones y alternativas para destacar la solución. Eh, Hay que tener siempre en cuenta que en caso de no llegar a un acuerdo, la otra opción, ¿cuál es? Pues algo tan sencillo como acudir a la vía judicial, ¿no? Y aquí en la solución judicial, eh, conflicto, pues rara vez proporcionará satisfacción a ambas partes. Primero porque es un conflicto que la solución la va a dar un tercero. La mediación, la solución la dan las partes, es decir, nosotros somos partícipes de nuestros problemas, pero también somos partícipes de la posible solución. Eso es una ventaja añadida importante. Cuando vamos a un juicio, cuando vamos a un arbitraje, al final es un tercero el que nos da la solución por nosotros, nos guste o no nos guste, ¿no? Y segundo, porque en un juicio siempre hay una parte que gana y otra que pierde. Y es curioso porque muchas veces aquí ambas se sienten perdedoras, ¿no? Aquí, bueno, pues yo como abogado, bueno, ante todos estos años, la verdad que pocas veces he visto salir a alguien contento de un juzgado, ¿no? El que gana, porque gana, pero siempre dice, jolín, pues a lo mejor podía haber ganado más, o luego acaba dándose cuenta que no le ha compensado tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto desembolso para la solución que luego ha dado el juez, ¿no? A lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor no me ha merecido tanto la pena como yo creía en un principio, ¿no? Porque todos cuando iniciamos un juicio sabemos que tenemos razón y que vamos a ganar, pero luego cuando esto sucede el juicio va para adelante, vemos en fin, que no está tan claro, ¿no? No todo es blanco o negro, sino que hay muchos matices de grises, ¿no? Y luego, por supuesto, pues la parte que pierde, pues porque ha perdido, ha sido condenado, y entonces pues se siente mal, ¿no? Entonces, esta es la diferencia fundamental entre la mediación y un proceso judicial, ¿no? Además, hay que ser muy conscientes que siempre un proceso judicial es una declaración de guerra, ¿no? Acabe como acabe el asunto, la relación que había se va a romper. Gane quien gane o acabe como acabe el juicio, esa relación raramente se va a mantener después del pleito, ¿no? Sin embargo, en una mediación esto no sucede. Es completamente al revés. La mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, después de una mediación, la relación que haya, ya sea una relación personal, ya sea una relación profesional, familiar, de amistad, etcétera, seguirá viva, podrá seguir existiendo, podrá seguir adelante. Y esto es un valor muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, imaginar una mediación en un conflicto en que una empresa, por ejemplo, yo qué sé, una empresa de productos lácteos que tiene un problema con un proveedor que es el que le fabrica los brick de cartón, ¿no? Estos de leche que todos conocemos. Si van a un juicio, seguramente después del juicio ambos partirán peras, ¿no? Como se dice, no volverá a haber una relación. Con lo cual, para el proveedor mal, porque pierde un cliente, y para la empresa, pues también, ¿no? Porque tiene que cambiar de proveedor, buscar otros, compararlos, la incertidumbre de ver si van a funcionar bien o no, todos pierden. En una mediación, si se da una solución, no dejará de ser un bache en el que luego ambas partes habrán llegado a un acuerdo consensuado por ellos, se resolverá de la forma que sea y se podrán seguir la relación. Incluso muchas veces se ve reforzada, ¿no? Porque muchas veces en los conflictos también uno se pone en los pies del otro y también es capaz de ver su postura y de entender mejor
la posición de cada uno, ¿no? Y a partir de ahí, pues se va creciendo y se puede ir continuando la relación, ¿no? O sea que las ventajas es más que sustancial, ¿no? Por tanto, podemos decir que la mediación otorga satisfacción de intereses para ambas partes, lo que hemos visto que en la vía judicial, pues rara vez se cumple, ¿no? Porque son ellas las que han llegado al acuerdo adoptado en la mediación. La verdad que solo esta razón bastaría por sí sola para llegar a la convicción de lo beneficioso que es este sistema frente a una solución judicial que siempre es incierta, ¿no? Aquí, bueno, pues insisto en dos ventajas importantes de la mediación, ¿no? Que una es que si las partes se sientan a dialogar, esto es un avance muy importante, ¿no? Yo tengo un amigo que decía que dialogar ya es la mitad, porque solamente sentarse, tener la actitud de sentarse con una persona con la que tengo un conflicto, eso ya es consciente o inconscientemente querer solucionar el problema. Luego se puede llegar a un acuerdo o no, pero ya es un paso muy importante. Y luego, si se llega a un acuerdo, indudablemente, que es adoptado por las partes, esta lo hacen suyo y como decíamos, pues a buen seguro va a ser respetado y, por supuesto, cumplido, ¿no? Esto es importante. Otro aspecto, otra pregunta que a veces se nos plantea a los mediadores, ¿no? Es una pregunta muy simple, pero que da lugar a controversia porque dicen, ¿tiene alguna ventaja el que la persona que solicita la mediación? Porque se cree equivocadamente, ¿no? Que el que da el primer paso para solicitar la mediación, pues va a tener algún tipo de ventaja sobre la otra parte, ¿no? Y, perdón, y nada más dejo de la realidad, ¿no? Porque para eso la imparcialidad ha de ser una de las cualidades inquebrantables que tengamos todo mediador. Nosotros debemos establecer un espacio de diálogo totalmente igualitario para ambas partes y no tener que no, hacer que las partes no tengan ningún temor en que tendremos ningún favoritismo para ninguno de ellos, ¿no? Eso tiene que estar claro, ¿no? Pero con todo lo que llevamos dicho hasta ahora, pues bueno, ya podemos hacernos una idea y ser plenamente conscientes de que uno de los pilares básicos de la mediación, como venimos repitiendo, es la imparcialidad, ¿no? Del profesional. Pero vamos a ver lo importante que es este principio para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Para nuestro desarrollo cotidiano, ¿no? Nosotros debemos evaluar la situación personal, la situación individual de cada caso, e incluso antes de aceptarlo, ¿no? Pues en determinadas ocasiones la experiencia personal puede obstaculizar la tarea, la estrategia o las herramientas, ¿no? De las que tengamos que valernos para llevar a cabo la gestión del conflicto, ¿no? El- la imparcialidad tiene un papel crucial en tres aspectos, ¿no? Del proceso de mediación. Uno es el propio proceso, ¿no? Que tiene que basarse en ella, la imparcialidad, lo que incluye, pues, que, por ejemplo, el modelo de las reuniones, la igualdad del modo en que nos dirigimos a las partes, la prioridad de los temas a tratar, el tiempo que usamos en las intervenciones, etcétera. Y en todos estos ámbitos debemos adoptar, por supuesto, un modelo imparcial, desarrollando las obligaciones de forma exquisitamente igualitaria entre las partes. Por ejemplo, no podemos dirigirnos a una parte de usted y a la otra de tú, o a una de forma sonriente y amable y a otra pues de forma hostil o desconsiderada o incluso despreciativa, ¿no? Eso no diría mucho a nuestro favor y no estaríamos cumpliendo con la imparcialidad, ¿no? En cuanto al procedimiento en sí, pues debe ser escrupulosamente respetado, ¿no? Por supuesto, y tener un proceso de evolución que sea equitativo, que sea transparente, por supuesto que sea acorde con la ley, como no puede ser de otra forma. Por ejemplo, no podemos hacer la sesión inicial con una sola de las partes y con la otra no, imaginaros. O no podemos llegar a un acuerdo sin haber analizado antes o escuchado los relatos de las partes, sus argumentos y el punto de vista de ambos, ¿no? Y en cuanto también al tema profesional, debemos ser muy exigentes con nuestra forma de actuar y las decisiones que vayamos adoptando en el procedimiento. Pues tenemos que ser conscientes que a lo mejor en cualquier momento, incluso de una forma involuntaria, podemos realizar alguna acción que menoscabe la imparcialidad, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Pues imaginaros que a lo largo de todas las sesiones, pues en un momento dado, las sesiones sabes que pueden ser largas,
pues como digo, de forma incluso involuntaria, podemos hacer un comentario pues inafortunado, ¿no? Pues que cada una de las partes piense que estamos favoreciendo a la otra o que le estamos perjudicando a ella, ¿no? O podamos tener un lenguaje no verbal que indique que se está en contra de lo que está una de las personas argumentando en ese momento, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esos aspectos porque, ya digo, incluso inconscientemente nos pueden jugar alguna mala pasada, pero debemos de estar muy atentos porque, como digo, las sesiones pueden ser varias y pueden ser largas y todos somos humanos y podemos simplemente hacer un gesto o algo bueno, pues que no sea oportuno, ¿no? En, en cuanto por ir resumiendo un poco los aspectos claves de la imparcialidad, podemos citar cuatro, ¿no? Eh, pues uno, ¿cuál es el alcance real del deber de imparcialidad, ¿no? Pues es algo tan sencillo y a la vez algo tan difícil como no favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes, porque tenemos que facilitar y garantizar la igualdad y condiciones de ambas y un entorno seguro para el diálogo. Tenemos que gestionar activamente el proceso, tenemos que equilibrar el poder y asegurar que las partes toman sus propias decisiones. No debemos imponerlas, pero debemos vigilar que el proceso sea justo y equitativo para todas. Y esto debe ser un ejercicio constante para nosotros como mediadores. Eh, en cuanto al impacto que la imparcialidad tiene en la confianza de las partes, este es un aspecto importante porque la confianza que tengan las partes en el mediador es otro pilar importante de la mediación. Y esta confianza la proporciona la imparcialidad y la neutralidad, junto también con la confidencialidad del proceso y la voluntariedad de las partes, ¿no? Que son claves para que se sientan, pues, que se sientan seguras, que se abran y colaboren y busquen soluciones efectivas, ya que si se rompe esta confianza por favoritismos o por falta de seguridad, el proceso fracasa y se pierde la oportunidad de llegar a una solución pacífica y mutuamente aceptable. En cuanto a la imparcialidad en los contextos institucionales o profesionales, pues hay veces que en las mediaciones intervienen instituciones o colectivos profesionales en los que el mediador o los mediadores debemos intervenir para evitar que las jerarquías, digamos, influyan en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que garantizar que la parte más débil tenga la misma voz y la misma oportunidad. Esto es, pues, David contra Goliat, ¿no? Pues a veces las grandes compañías, pues, nos pueden abrumar en un asunto si nosotros vamos como un simple, imaginaos, como un simple consumidor particular y enfrente tenemos una gran compañía, pues que viene con unos abogados de renombre, con unos grandes despachos y demás. Pues ahí nosotros como mediadores debemos intentar equilibrar la balanza y que la parte, digamos, más débil no se sienta coaccionada respecto a la otra, ¿no? Y luego también, por supuesto, debemos ceñirnos a las buenas prácticas y a los criterios de actuación que tenemos los mediadores. Aquí no solo es imprescindible que contemos con una formación sólida y reglada, por supuesto, sino que debe ser continuada. Esto está en la ley y para ejercer como mediadores, tenemos que cumplir este requisito. Tenemos que mantener una capacitación constante en las técnicas de resolución de conflictos, ¿no? Y intervenir solo en los casos en los que tengamos la preparación suficiente para ellos. Y por otra parte, también como buena práctica, pues la publicidad que tengamos de los servicios de mediación, pues debe ser profesional, honesta y realizarse de forma leal respecto a la competencia con el resto de compañeros o instituciones de mediación que la realizan, ¿no? No podemos, pues por supuesto, tener pues, publicidad engañosa ni desleal, ¿no? Y ya pues por ir simplemente terminando como colofón o para recordar simplemente un par de apuntes, ¿no? Que pues, la imparcialidad como requisito fundamental de la mediación pues asegura que el desarrollo de las sesiones es un espacio pues donde todas las partes son tratadas y valoradas y escuchadas de igual forma, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto hace pues que a las partes les lleva a un empoderamiento y que les hace ser capaces de conseguir llegar
a un acuerdo que consensúan mutuamente, ¿no? Que hacen suyo el conflicto y, como decíamos, también hacen suyo la solución del mismo, ¿no? Y haciendo esto lo que logran es cumplirlo. Eh, la mediación, pues bueno, siempre van de la mano la imparcialidad, la neutralidad, la voluntariedad, la confidencialidad y la buena fe, por supuesto. Y todos estos principios que son esenciales, junto con otros, como la participación activa, la búsqueda de soluciones, etcétera, son las que forman en definitiva parte de las virtudes de este proceso, que en nuestra experiencia y en la experiencia que se va viendo en estos años y sobre todo desde la entrada en vigor de la ley, pues se ve, se manifiesta pues como una herramienta tremendamente eficaz, rápida y económica para la solución de conflictos. No es que sea la panacea y que el 100% de los conflictos se solucionen por esta vía, pero sí muchos de ellos y los que se solucionan lo hacen de forma, ya digo, rápida, perdón, eficaz y tremendamente económica. Bueno, sin más, espero haberos dado un poquito de luz sobre este asunto y no haberos aburrido mucho y perdonadme y disculparme de nuevo por la voz. Y por supuesto ahora, Carolina, que ya te veo ahí, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, Muchas encantado, gracias, Paco, en primer intentaré lugar. hacerlo. En Gracias. primer lugar, gracias desde la Escuela de Formación de ASEMED y en especial sobre la plataforma de formación continua Medata. Agradecerte de forma muy especial tu excelente ponencia en este webinar en el que nos has hablado de la imparcialidad del mediador y que ha sido una sesión especialmente clara, rigurosa y en la que has sabido poner el foco en uno de los pilares esenciales de la mediación profesional, la imparcialidad como garantía del procedimiento y como una actitud ética y como exigencia legal. Tus aportaciones han resultado de enorme valor práctico. Animo a los asistentes a que abrir un turno de preguntas si así lo desean, porque no lo han dejado reflejado por el chat. Y para todos aquellos que se preparan para ejercer la mediación desde un marco institucional y conforme a los estándares normativos vigentes de los que nos has estado hablando, gracias una vez más, Paco, por tu claridad y tu cercanía y compromiso constante con la mediación de A calidad. vosotros. Muchas gracias. Pues simplemente decir, no veo tampoco que No hay sé si alguien ha preguntas. levantado la mano. Bueno, están tímidos hoy. Sí. Bueno, simplemente para dar algún apunte más, ya digo que imagino que muchos de los que están ya son mediadores, otros lo van a ser o tienen intención de serlo. Primero, por supuesto, animarles a que entren en este fabuloso mundo, pues como tantos otros. Yo entré un poco, no por casualidad, sino por curiosidad, hace muchos años. Me hice mediador en el 2015, ya ha pasado algún año que otro, y la verdad que es un mundo que cada día se descubren cosas nuevas y la verdad que muy satisfactorias, ¿no? Les animo a Tenemos que una entren. compañera que ha levantado la mano, Fenomenal. Pues Martínez. adelante. Si te parece, le damos el turno de palabra. Genial. Bueno, buenos días a todos. Francisco, muchísimas gracias por Gracias. tu ponencia, tu presentación, tu formación. O sea, gracias. Solo te quería hacer una pregunta en relación a la legislación. ¿Qué aporta la nueva ley orgánica con respecto a la imparcialidad? ¿O es algo que se ha mantenido de manera constante? O sea, ¿qué variaciones aportan, ¿no? ¿O qué en este sentido? No, pues muchas gracias, Maribel, ¿verdad? Mira, esto es algo, la imparcialidad, como digo, ya nace de la propia ley 2012 la primera que hubo en España tras la transposición. Esto viene de una directiva de la Unión Europea de 2008 y, pues la ley, bueno, como siempre, pues tardan un poquito y aquí se hizo 4 años después, en el 2012. Ahí ya está en el Real Decreto de 2013 que desarrolla esta ley y como decía, pues también se ve reforzada en la ley 1/2025. Aquí los matices, por los que comentaba antes, ¿no? Pues lo que incide la ley de 2025 es el deber de revelación, ¿no? Pues que cualquiera de las partes puede sentirse que en algún momento no está bien la imparcialidad del mediador y puede hacerlo saber, incluso puede abandonar el procedimiento. Se nos exige, pues rigor en la formación continua. Esto es un aspecto muy importante, ¿no? Hay mucha gente
que pues se hizo mediador en su día, no lo utilizó y ahora al borde de esta nueva ley pues quieren empezar a ejercer o está en su perfecto derecho, pero tienen que actualizarse y tienen que seguir con esa formación continua. Como sabéis, ahora es obligatorio, que eso no lo he dicho antes, pero esta ley lo que hace es la obligatoriedad para todos los mediadores de estar inscritos en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Antes era voluntario, ahora es obligatorio. Para ser mediador no solo tenemos que tener por supuesto, un título universitario o FP superior. Tenemos que estar en posesión también del correspondiente curso de mediación, tener el seguro de RC y tener la inscripción en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Esto es un cambio importante y todos tenemos que estar ahí. Y de hecho, sabemos y somos conscientes que el Ministerio pues, ha tenido una avalancha muy grande desde el 2 de enero del año pasado que se publicó la ley, aunque entró en vigor el día 3, como sabéis. Pues el año pasado ha tenido una aluvión importante de demandas para inscribirse en el registro, ¿no? Porque no deja de ser un marchamo de calidad para el Ministerio de Justicia que todos los mediadores estén inscritos en el mismo, ¿no? Muchas gracias. Nada, Maribel. Pues si te parece, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Aquí veo que si hay afinidad profesional, familiar, etcétera, con alguna de las partes, ¿hay que hacerlo constar en el acta? Muy buena pregunta. Claro, a ver, afinidad. Hasta el cuarto grado en teoría no podemos hacerla. Otra cosa es que, por supuesto, lo hagamos saber a las partes y si las partes están de acuerdo en que aún así sigamos adelante, pues se sigue adelante, como a veces ocurre, ¿no? A ver, a nadie se nos escapa, por ejemplo, imaginaos en un partido, lo que hablábamos, en un partido de fútbol, pues lógicamente el árbitro de turno seguro que tiene sus preferencias deportivas con algún equipo, incluso en alguna ocasión habrá pitado un partido en el que juegue ese equipo, pues eso hay que dejarlo fuera. Digamos, sentimiento hacia ese equipo hay que dejarlo fuera y ser totalmente imparcial. Pues aquí igual, lo que pasa es que tenemos la obligación de decirlo a las partes y si las partes nos eximen de ello, pues fenomenal, podemos seguir adelante si las están de acuerdo. Ujú. Bueno, te dan las gracias desde Sevilla, la compañera, Muchas y te gracias. felicito por la ponencia y por reforzar el mensaje. Los mediadores somos el único colectivo que tenemos regulado con un estatuto propio el cómo tenemos que desarrollar nuestra práctica profesional. La ley 125 lo que refuerza es el criterio a aplicar con esta ley 5/2012 que se creó de mediación de asuntos civiles y mercantiles, y es por eso que nosotros para desarrollar estas habilidades y entrenarnos y reciclarnos en ese reciclaje constante al que hace alusión el compañero, por eso tenemos estos espacios para que podamos interactuar y para que empastar criterios con el colectivo de mediadores y de profesionales que utilizamos métodos alternativos de solución de conflictos, donde estos principios informadores, que son la neutralidad, la imparcialidad, la voluntariedad y la confidencialidad, inspiran y son fuentes de las que beben otros métodos alternativos de solución de conflictos. Por eso, voy a aprovechar para emplazaros al próximo webinar, que será el próximo día 22, o sea, dentro de un par de días, a las 11 de la mañana, que tiene por título El acceso al campus virtual de Medata, cómo obtener la certificación necesaria para acreditar todo este bagaje que vamos acumulando y para que este requisito que es exigible por parte del Ministerio de Justicia cada 5 años y por registros autonómicos con carácter anual en muchos casos, cómo nos pueden ayudar para ser designados en el Centro de Mediación de ASEMED como mediadores, y será conmigo el próximo día 22, como decía, a las 11 de la mañana, con este mismo enlace, y en esa sesión explicaremos de forma práctica cómo acceder a este campus virtual de Medata, cómo acreditar correctamente la formación continua, qué certificación necesitan los mediadores y mediadoras para ser designados por el centro de mediación, y especialmente es un encuentro
útil para quienes quieren asegurar una correcta habilitación profesional y cumplir con los requisitos exigidos para la designación de los procedimientos de mediación, como decía. Así que, sin más, os esperamos en el próximo webinar y seguimos construyendo mediación con rigor, formación y compromiso institucional. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen día y ánimo con la mediación. Muchas gracias.